Hola, ¿qué tal? A ver, en este vídeo voy a explicaros una pequeña introducción al concepto de límite. En el vídeo anterior, bueno, a ver, depende de en qué orden te esté poniendo vídeos este año, pero por lo menos según los voy grabando, en el vídeo anterior ya he dado una pequeña introducción cuando he explicado una función definida a trozos. Bueno, dos funciones definidas a trozos, y he aprovechado esos ejemplos que ponía para explicar el concepto de continuidad o discontinuidad y el concepto de límites laterales. Pero ahora me voy a centrar ya solo en los diferentes límites que vamos a tener que recordar cómo se calculan y qué significan, que son los límites en un punto concreto y con ello los límites laterales en ese punto, y los límites en el infinito. Bueno, y también los límites infinitos, que son aquellos que dan infinito en cierto punto, ¿vale? Entonces, todo este batiburrillo de conceptos lo voy a explicar todo junto con un ejemplo que además es el mismo ejemplo con el que te he explicado lo que es una función. Si te acuerdas, os he explicado en ese ejemplillo, os he explicado la función 1 partido por x. Le hemos ido dando valores en una tabla, lo hemos representado, etcétera, ¿verdad? Vale, pues voy a volver a tirar de esa función y vamos a centrarnos en algunos puntos en entender qué es el concepto de límite. Este no es el vídeo en el que te recuerdo o te explico cómo se hacen límites, solo te voy a enseñar la idea intuitiva de qué es calcular un límite, ¿vale? Entonces, insisto que me voy a ir a un ejemplo, lo voy a hacer directamente en un ejemplo, que es el de la función, madre mía, qué corto se me ha quedado eso, repito, ejemplo, vale, que es el de la función f de x igual a 1 partido por x, ¿vale? Repito, f de x igual a 1 partido por x. Hemos dicho que esta función es una hipérbola, que todavía en este momento yo no te he explicado todos los pormenores de cómo se representa, pero es verdad que a poco que hayas visto matemáticas en años anteriores o que termines este tema conmigo, bueno, este bloque de análisis de funciones conmigo, pues ya sabrás representarlos en algún momento, ¿vale? Venga, vamos a ver. Os represento la función, lo voy a poner a cholón y empezamos a hablar de cosillas. Al lío. Venga, por aquí me estoy representando unos ejes x, y voy a tirar ya a la representación de la hipérbola. Al lío. Venga, ahí tenemos la rama derecha y ahí la rama izquierda. Más o menos. Es verdad que tampoco es que lo haya hecho yo aquí con escuadra y cartabón, pero más o menos esa es la jugada. Y repito, que estamos representando una función f de x igual a 1 partido por x. Vale, entonces vamos a aproximarnos a la idea de límite desde diferentes puntos de vista. El primero va a ser la idea de... Bueno, miento. Primero la idea del valor de una función. Luego la idea del límite de una función en un punto. Luego nos vamos a ir a un punto especial en el que el límite da más menos infinito. Y luego vamos a ver los límites en el infinito. ¿Vale? Vamos a pasar por todas esas ideas. Pues primero me voy simplemente a la idea de el valor de una función en un punto. ¿Vale? Repito, el valor de una función en un punto. Por ejemplo, en el punto x igual a 1. Eso cómo se calcula, qué significa, etcétera. Vamos a permitir que lo arregle un poquillo ahí. Ahí estoy. Venga. Repito, el valor de una función en un punto. Hombre, esto es sencillo, ¿no? Es simplemente sustituir el punto en la función. Sustituyes la x, mejor dicho, y te da el valor de la y. En este caso, el ejemplo que os estoy poniendo, vamos a ver, lo que estoy sustituyendo es, repito, que para x igual a 1, me sale un valor que si yo sustituyo aquí x igual a 1, me sale 1 partido por 1, que es 1. Ahí está, ¿vale? Y ese es el valor que se representaría como f de 1. Repito, ese punto que acabo de representar ahí es el valor de la función en el punto x igual a 1, ¿vale? Y eso se representa como f de 1 igual a, he sustituido 1 partido por 1, igual a 1, ¿verdad? Que quede claro, por si acaso, yo creo que está claro, pero por si acaso, este 1 que estoy pintando en verde es la coordenada x, ¿vale? Y este 1 que voy a representar en verde pero más chillón es la coordenada y, ¿vale? Repito, este 1 es la coordenada y. Bien, ¿no? Bueno, hasta que fácil, esta idea la teníamos todos. Vale, pero aparte del valor de la función en un punto, podemos pensarnos el valor de los límites laterales, ¿vale? O mejor dicho, el valor, vamos a concentrarlo más, el valor del límite de la función para x tendiendo a ese punto. Y ese límite se calcula en dos tiempos. Os recuerdo, esto ya lo hemos vivido, lo del señor amarillo y el señor naranja, ¿verdad? Venga, vamos a pintar nuestro señor amarillo. Le voy a pintar por aquí. Vamos allá. Un señor, ya sabéis, que va caminando por la función desde la derecha de ese punto. Es decir, si yo cojo a este señor y le voy haciendo acercarse, pimba, 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 desde la derecha del punto, este señor, ¿a qué altura me dice que va a llegar? Pues qué tontería, ¿no? Me dice que va a llegar a la altura verde. Bueno, en este dibujo es una tontería, en otros dibujos no lo será tanto. Recuerdo, en una función definida a trozos, ojo, cuidado, que ahí os la he liado parda, ¿verdad? Pero bueno, es verdad que desde el punto de vista de este dibujo que os estoy haciendo, la jugada es bastante sencilla. Cuando este señor se acerca desde la derecha, lo que estamos calculando es el límite para x tendiendo a la derecha del 1.
Y en este dibujo es tan sencillo como, de nuevo, sustituir un 1, ¿verdad? Bueno, por lo menos que pilléis la idea intuitiva de lo que significa el límite lateral. Eso es lo que quiero aquí, ¿vale? Repito, lo que está pensando este señor amarillo, vamos a representarlo un poquito aquí más pegado, ¿vale? Lo que está pensando ese señor amarillo se llama límite lateral. Es el límite para x tendiendo a 1 por la derecha de la función f de x, ¿vale? Esto es al final el límite para x tendiendo a 1 por la derecha de un 1 partido por x. Y es verdad que eso, ya aprenderemos a hacer límites laterales, no es este el momento. Es verdad que es simplemente sustituir un 1 en el 1 partido por x. Es decir, sustituye un 1 y nos sale 1. Es decir, el señor amarillo dice que tiende a altura 1 cuando se aproxima por la derecha. Vale, este es el límite lateral. Repito, límite lateral a la derecha del 1. ¿Ok? Un momento por aquí, cierre cuadro. Y vamos a ir poniendo un segundo los conceptos. Repito, lo verde era el valor de la función en el punto. Valor de la función en un punto. ¿Vale? Y lo que estoy explicando en amarillo es el límite lateral. Uy, perdón. Un segundo, ahí está. El límite lateral a la derecha del 1. Bueno, pero es que yo os he presentado a otro señor, ¿verdad? Os he presentado al señor naranja. Pues vamos a por él. Repito, en vez del señor amarillo, nos vamos a por un señor que viene desde la izquierda. Aquí está el señor naranja. ¿Vale? Este señor está por ahí mirando, insisto, para allá. Ahí estoy. Uy, a ver si le pinto bien la flecha, espérate. Venga, ya lo tengo. Repito, este señor se aproxima desde la izquierda del punto hacia la derecha, ¿no? Se va acercando, venga, venga, se va acercando, 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 acercando. Entonces, cuando yo cojo por el pescuezo a este señor y le digo, oiga usted, aproximándose desde la izquierda hasta x igual a 1, ¿a qué altura cree que va a llegar? Bueno, este señor dice, eres idiota, la altura a la que voy a llegar, ya lo estás viendo, es altura 1, ¿verdad? Porque ¿cómo se hace esa cuenta? Yéndote a la función matemática correspondiente y sustituyéndole al final x igual a 1, ¿a que sí? Vale, pues ese es el concepto de límite, repito, por la izquierda. Límite lateral por la izquierda o desde la izquierda. Lo voy a escribir por aquí. Y repito, que todo esto que está siendo aquí una chorrada, lo amarillo y lo naranja, en una función definida a trozos, cuidado que no es tan chorra. En una función definida a trozos hay más chicha y hay mucho más que pensar en esto, ¿no? Bueno, pero de momento, como digo, límite para x tendiendo a 1 por la izquierda de la función f de x, pues esto al final es el límite para x tendiendo a 1 por la izquierda de la función, la fórmula que es 1 partido por x, y esto ya lo veremos cuando se enseñe a hacer límites laterales, es simplemente sustituir un 1 en la función 1 partido por x, y 1 partido por 1 sale 1, y esto es lo que nos sale el límite por la izquierda. Repito, es otro límite lateral por la izquierda. Uy, perdón, ahí está. Vale, lo voy a acercar, le ponemos el nombre, y ahora damos la definición de continuidad en un punto. Repito, esto que acabo de representar es el límite lateral por la izquierda. Bueno, pues hago aquí un chascarrillo que en realidad no corresponde a este esquema que estaba haciendo, ¿no? Este esquema es solo el de introducción al concepto de límite. Pero que mira, que ya que estamos, os viene bien tenerlo aquí, que es la definición de continuidad de una función en un punto. Yo os había dicho lo de que una función es continua cuando no hace falta levantar el boli, cuando no tienes que levantar el boli para representarla, ¿verdad? Pero eso no es la definición formal. La definición formal de continuidad, en concreto la continuidad en un punto, obliga a que estos tres números sean iguales. Cuando en un punto se cumple que el valor verde, que es el valor de la función, es igual al límite por la izquierda, igual al límite por la derecha, esto que parece una obviedad, ¿verdad? Una obviedad en este dibujo, pero en otros no. Pues bien, cuando se cumple eso, se dice que la función es continua en ese punto, ¿vale? Repito, voy a ponerlo por aquí, que la función es continua en el punto x igual a 1, porque se cumple esta triple igualdad, que el valor de la función en el 1 es igual al límite para x tendiendo a 1 por la izquierda de la función f de x, que es lo que decía el señor naranja, y es igual al límite para x tendiendo a 1 por la derecha, x tendiendo a 1 por la derecha de la función f de x, que es lo que decía el señor amarillo, ¿vale? Pues bien, repito, la función es continua en un punto cuando se cumple esto, ¿vale? Ya veréis cuando se explique, o sea, cuando grabe el vídeo de continuidad de una función,
Esto será la definición. Una función es continua en un punto cuando el valor de la función es el mismo que los límites laterales. Pero bueno, este es el vídeo solo de introducción al concepto de límite, ¿vale? Entonces quiero que veáis cómo el señor amarillo y el señor naranja dicen cosas intuitivamente diferentes, pero que obviamente pueden coincidir en valor numérico. Si esta función estuviera definida a trozos y hubiese habido una discontinuidad, no habrían coincidido los números, ¿verdad? Bueno, incluso vais a ver cómo hay otro sitio donde no coinciden los números. Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Mira, ¿qué pasa si repito exactamente lo mismo en el x igual a 0? Vale, si repito en el x igual a 0 lo mismo, para empezar la función no existe en x igual a 0. Repito, no existe, no puedo calcular f de 0, ¿vale? F de 0 sería 1 partido por x para x igual a 0, es decir, 1 partido por 0. Esto no existe a priori en los números reales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo no puedo sustituir la coordenada 0? Bueno, no puedo, pero sí que puedo ir al señor amarillo y al señor naranja a preguntarles para dónde tiran para x tendiendo a 0, ¿vale? Entonces me voy al señor naranja. Os recuerdo que el señor naranja es el que se aproxima desde la izquierda, ¿verdad? Vamos allá, pues desde la izquierda, si yo pinto aquí al señor naranja, dice, hostia, ¿dónde estoy? Mirad, uy, perdón. Repito, si yo pinto aquí al señor naranja, que es el que se aproxima desde la izquierda, él dice que a medida que va tirando, mirad, repito, este señor dice que a medida que se va acercando al x igual a 0 por la curva, este señor viene por aquí caminando, avanzando en x, ¿no? A medida que se acerca al x igual a 0, ¿a dónde se va? ¡Buah! Desaparece hacia el menos infinito, ¿a que sí? Vale, ese es el concepto de límite infinito. Es el límite en un punto en el que la función da más infinito o menos infinito, ¿vale? Repito, en este caso, resulta que si yo hago el límite lateral, e insisto, no os estoy enseñando todavía a hacer límites laterales, solo estamos hablando del concepto de límite, dando una pequeña introducción al concepto de límite, ¿vale? Pero es verdad que se intuye bastante bien que si yo calculo el límite para x tendiendo a 0 por la izquierda de la función f de x, resulta que eso es calcular el límite para x tendiendo a 0 por la izquierda de 1 partido por x, y eso es lo mismo que sustituir ese 0 por la izquierda, sustituirlo en la fórmula de 1 partido por x. Esto es 1 partido por, un segundo, 1 partido por 0 menos. Y esto ya os lo contaré cuando llegue el vídeo límites laterales. Pero, ¿qué es eso de sustituir un 0 menos? A ver, 1 entre 0 es infinito. Esto hay que saberse, ¿vale? Ahora bien, ¿infinito positivo o infinito negativo? Bueno, pues probad con una calculadora, probad a sustituir 0,000000001, vamos a decir, pero con signo negativo. ¿Qué coño? ¿Cómo que probad en una calculadora? ¿Por qué no os doy yo la calculadora? Aquí la tenéis, ¿vale? Mira, repito, en una función 1 partido por algo, ese algo voy a sustituir un menos 0,000... Uy, perdón, que no he puesto la coma. 0,00000000001, ¿vale? Podéis poner todos los ceros que queráis. O sea, este número es prácticamente cero. Os recuerdo que es el señor naranja indicando que se está aproximando al cero, pero desde la izquierda. Por eso lo he puesto negativo. Yo le doy aquí al igual. Fijaos lo que sale. Sale un número súper negativo. Menos 1 por 10 a la 16. A medida que me acerco más al cero, este número sale más gordo y más negativo. Hasta que, si pudiéramos hacerlo justo en el cero, daría menos infinito, ¿vale? Repito, este número da menos infinito, ¿ok? Bueno, pues primera aproximación también al concepto de límite infinito. Puede pasar en una función que cuando tú le intentas sustituir un valor, resulta que te da o más infinito o menos infinito. Y es muy importante entender que en el mismo punto, en el punto x igual a 0, puede depender de desde dónde nos estamos aproximando que dé menos infinito o más infinito. Porque claro, fijaos ahora, iros en el x igual a 0 al señor amarillo. Es decir, me representáis aquí al señorín amarillo, que es, acordaos, el que se aproxima a los puntos, pero por la derecha, ¿vale? Repito, este señor ahora se está aproximando, vaya que gracia me hace cuando lo pinto así, leche. Repito, se está aproximando al x igual a 0, pero lo está haciendo desde la derecha, ¿lo veis? Claro, este señor, ¿qué está notando? Este señor está notando que a medida que se aproxima al x igual a 0 desde la derecha, joder, venía desde aquí abajo y ha subido, a medida que se aproxima al x igual a 0, tiende a irse al más infinito. Pues efectivamente, fijaos, resulta que es que esta función, si tú le haces el límite por la derecha, te sale más infinito. Mirad, el límite para x tendiendo a 0 por la derecha de la función f de x, eso es lo mismo que el límite para x tendiendo a 0 por la derecha de 1 partido por x, y esto es en la función 1 partido por x sustituir un 0 más, ¿vale? Si queréis vamos a la calculadora un segundo. En la calculadora, si en la función 1 partido por algo tú le sustituyes un más
0,00000, todos los ceros que queráis, 0,00001, por ejemplo, esto es un número casi cero, pero positivo, ¿verdad? Le doy al igual y dices, coño, 1 por 10 a la 22. Me cago en la mar. Es decir, este señor amarillo se va al cielo. ¿Lo veis, no? 1 por 10 a la 22, eso es un número altísimo. Vale, en el límite se iría al más infinito, ¿vale? Entonces, repito, aquí tenéis una primera aproximación a lo que es el concepto de límite infinito. Y es que efectivamente puede pasar que en un punto donde la función no existe, tú te calculas el límite y puedes indicar la tendencia para arriba o tendencia para abajo de la función. Era muy importante que entendierais que esta función, insisto, no existía en esa coordenada x igual a 0, ¿eh? Repito, en x igual a 0, en realidad, ya lo veremos, esta función tenía una asíntota vertical, ¿vale? La función no existía, tenía una asíntota vertical. Pero bueno, no por eso puedes dejar de... O sea, tienes que dejar de estudiarla. Resulta que haciendo los límites laterales, que ya aprenderemos a hacerlos, bueno, ya prácticamente ya lo estáis viendo cómo se calculan, pero bueno, haciendo los límites laterales puedes demostrar un poco la tendencia, ¿vale? Y por último, hay un par de casos especiales que me interesa que veamos. Voy a poner a un señor de otro color, ¿vale? Voy a poner a un señor morado. Mira, este señor morado es el que se aproxima, mirad, pero hasta muy a la izquierda y hasta muy a la derecha. ¿Qué pasa si yo represento aquí a un señor morado que va mirando para allá, ¿vale? Y que va intentando buscar el valor de la función, pero súper a la izquierda. Es decir, para x tendiendo a menos infinito. Os recuerdo, el eje x es este. Si yo me voy a la izquierda del todo, eso es el menos infinito, ¿verdad? Vale, vamos a hacer esa cuenta. A ver. Y os introduzco el concepto de límites en el infinito. Yo puedo hacer el límite. A ver un segundo que me he pasado de zoom. Ahí estoy. Puedo hacer el límite para x tendiendo a menos infinito de la función f de x. Esto es el límite para x tendiendo a menos infinito de 1 partido por x. Y esto es lo mismo que 1 partido por menos infinito, ¿vale? A ver. Esta cuenta, hombre, la podemos hacer también intuitivamente con la calculadora, ¿vale? Porque como todavía no os he explicado cálculos con infinitos, la podemos hacer, como digo, intuitivamente con la calculadora. Si yo divido 1 entre menos, y voy a poner un número gordísimo, 9. Fijaos, qué bestialidad. Pongo todos los 9 que quiera, ¿vale? Le da igual, ¿qué sale eso? Menos 1 por 10 a la menos 36. Me cago en la mar. Eso es un número súper canijo. Es un 0,00035 ceros y un 1. Es un número prácticamente nulo. Efectivamente, en el límite, cuando tú divides 1 entre menos infinito, eso sale 0. ¿Vale? Bueno, pues bienvenidos a la idea de límites en el infinito. Por favor, una cosa es límite infinito y otra cosa es límite en el infinito. Dejadme que os ponga la diferencia por aquí, que es que os va a explotar la cabeza. Mirad, esto es un límite infinito porque el número ha dado infinito, ¿vale? Eso ha sido el amarillo, este amarillo que os he puesto. Vale, el naranja que he puesto por abajo es otro límite infinito porque ha dado menos infinito. Repite, esto es un límite infinito. Insisto, porque el resultado ha dado más o menos infinito. Sin embargo, el morado es un límite en el infinito. Límite en el infinito. Porque el señor morado se ha ido a buscarlo a Mordor. Se ha ido a buscarlo hasta la izquierda del todo, hasta el infinito de las X, ¿vale? Bueno, esto permitirme que lo pongo un poquito más pegado por aquí. Ahí os lo dejo. Bien. Bueno, pues al señor morado también lo podría mandar a la derecha del todo. Mira, este señor morado, repito, yo lo podría poner... Joder, me quedo sin espacio. Vamos a intentarlo. Uf, va a estar difícil, ¿eh? A ver. Repito, voy a intentar reducir esto un poquillo. Lo voy a poner por aquí. Ahí está. Queda un poco pegado, pero bueno. Es que quiero representar al señor morado, que también tiene sus derechos. Vale, señor morado lo pinto por aquí. Eso es. Este señor morado es el explorador que se va a toda la derecha que puede. ¿Vale? Muy bien. ¿A qué altura veo que tiende la función? Joder, tiende a altura 0, ¿a que sí? A medida que vamos avanzando en la función, el número era más chiquitillo, la altura que tenía era más pequeña. Vale, pues eso, ¿cómo se denota matemáticamente? Como el límite en el infinito por la derecha. Es decir, eso sería el límite, voy a escribirlo por aquí, para x tendiendo a más infinito. Espérate, ese tendiendo a, que mal lo hago, ¿verdad? Es una flecha, se supone. Tendiendo a más infinito de la función f de x. Esto es lo mismo que el límite para x tendiendo a más infinito de 1 partido por x. O lo que es lo mismo, esto es un 1 partido por más infinito. Y siempre suelo decir la misma chorrada, que es que si tú repartes una tarta entre infinitas personas, tocan a una mierda, tocan a 0, ¿verdad?
la porción de tarta sería 0. Eso es. Bueno, pues esto es otro límite en el infinito. Bien, ojo, los límites en el infinito no tienen por qué dar 0, dependerá de la función, ¿vale? Pero lo que me importa es que entendáis cómo a veces sustituimos un punto concreto, ¿vale? A veces, repito, sustituimos un punto concreto y a veces sustituimos el más o menos infinito, ¿vale? Bueno, esto, por cierto, es el límite en el infinito. En el infinito. Vale. Y se me ha olvidado ahora que lo veo, ahora que acabo de terminar el rollo de los límites en el infinito, ¿verdad? Este morado y este morado. Voy a volver un segundo a estos, ¿vale? A los del 1, porque se me ha olvidado comentar una cosa. Que es que, vale, yo en el 1 he calculado el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Vale, pero en realidad, cuando esos límites coinciden, se puede hablar simplemente del límite. Es decir, cuando el señor naranja y el señor amarillo en un punto, o en torno a un punto, dicen lo mismo, se dice simplemente que el límite para x tendiendo a 1 es eso, ¿vale? Y no hace falta en realidad hacer límites laterales. Ya lo veremos cuando os enseñe cómo se hace el límite, ¿vale? Pero bueno, eso dejadme que lo escriba por aquí. Y repito, esa colación de lo que ha pasado aquí en naranja y en amarillo, ¿vale? Que es que básicamente podíamos haber puesto, mirad, ya que los límites coincidían, y además que eso lo puedo escribir aquí. Repito, ya que los límites coincidían, ¿os acordáis, no? Esos límites coincidían, lo hemos hallado en la altura 1, ¿no? Vale, pues se puede decir directamente que el límite para x tendiendo a lo que estábamos, que era x tendiendo a 1 de la función f de x, es el límite para x tendiendo a 1 de 1 partido por x. Esto es simplemente sustituir un 1 en el 1 partido por x, perdón, es sustituir un, 1 en el 1 partido por x y sale 1. Pero insisto, es que todavía no le quiero dar muchas vueltas porque todavía no os estoy explicando cómo se calcula un límite, cuándo hay que hacer límites laterales y cuándo no. Este vídeo, como se titulaba, Introducción al concepto de límite, nada más, ¿vale? Entonces, hombre, creo que no está mal con lo que os acabo de representar por aquí, que nos va a explotar el cráneo, ¿verdad? Tenemos, acordaos, el concepto de valor de una función en un punto, lo verde. Vale, en torno a ese punto, límite por la izquierda y límite por la derecha, que es la idea de a qué altura van tendiendo los señores amarillo y naranja por la derecha y por la izquierda respectivamente. Cuando esos límites coinciden, se dice directamente lo que he dicho aquí en azul, que es que a medida que me aproximo a esa coordenada x, la altura es esa, o lo que es lo mismo que el límite para x tendiendo a 1, en este caso la altura era 1, ¿vale? Muy bien, nos hemos ido a otro punto, que era el punto 0. En el punto 0 la función no existía, pero sí que he podido hacer los límites laterales. Límite por la izquierda del... Perdón, por la derecha del 0 ha dado más infinito y por la izquierda del 0 ha dado menos infinito, ¿vale? Y por último, cuando ya hemos pasado, o sea, cuando ya hemos entendido el concepto del límite en un punto, me he ido a hacer el límite en un sitio muy especial que es el más menos infinito. Y para eso os he presentado al señor morado por la izquierda y al señor morado por la derecha, ¿vale? El cálculo por la izquierda es el límite para x tendiendo a menos infinito. El cálculo por la derecha es el límite para x tendiendo a más infinito. Y es básicamente, en la fórmula que tenemos de la función, sustituir un más infinito o sustituir un menos infinito. Y lo que salga, ¿vale? Claro, para eso tenemos que ensayar operaciones con infinito, es verdad. Pero no son súper difíciles, ¿vale? Siempre que entendáis que el infinito es una cantidad súper grande, suele ser bastante sencillo el operar con ella, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de la introducción al concepto de límite. A ver qué os digo qué es lo siguiente, porque lo siguiente ya será meternos a calcular límites y límites laterales. Efectivamente, lo siguiente que os tengo que explicar son... Sí, no sé en qué orden lo haré, la verdad. Ya es básicamente hacer un sparring de calcular límites, 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 límites como bestias, ¿vale? Os contaré límites además con y sin indeterminaciones, pero esto repito, no me meto ahora, que ya es meternos a degüello en el tema, ¿vale? De momento como introducción no está mal, creo que lo habréis entendido hasta aquí. Venga, ánimo y a por el siguiente. Chao, adiós.